Dios lo bendiga, amado hermano en Cristo. Soy el hermano Potombe Baló. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 30 de Génesis. Le puse por título a este capítulo Las bendiciones de Jacob. Los hijos y las riquezas. En este capítulo vemos las bendiciones de Jacob. Una parte que trata acerca de los hijos que Dios le ha dado a Jacob, y la otra parte trata acerca de las riquezas que Dios ha dado a Jacob. Prácticamente ese capítulo tiene dos partes, como lo acabo de decir. Desde el versículo 1 hasta el versículo 24 vemos los hijos que Dios ha entregado a Jacob. Y desde el versículo 25 a 43 vemos cómo Dios enriqueció a Jacob. En esa primera parte vamos a hablar acerca de lo que pasó en esta primera parte. Jacob, cuando salió huyendo de su hermano Esaú para la tierra de su mamá, a la casa de su tío Labán, Jacob nunca pensó estar con más de una esposa. Incluso cuando sirvió a Labán, lo sirvió 7 años para poder casarse con Raquel, la mujer que él amaba. Pero él fue engañado por Labán, quien en lugar de darle Raquel, le dio Lea. Y Jacob tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel, lo que sumaron 14 años de servicio de Jacob a Labán para poder estar con las dos mujeres. En ningún momento Jacob había planeado ser polígamo o estar con dos mujeres o casarse con dos mujeres. Le tocó eso. Y esta parte de este bosqueo, desde versículo 1 hasta 24, vemos que Jacob estuvo con 4 mujeres y no porque él quiso. O sea, estuvo con Lea, estuvo con Raquel y estuvo con las 2 siervas de las 2 mujeres. ¿Por qué? Porque había una competencia, un celo entre las 2 mujeres hermanas. En el capítulo anterior, 29, Dios ha bendecido a Lea, que era despreciada. Le ha bendecido con 4 hijos y Raquel era estéril. En el versículo 1 del capítulo 30, Raquel, siendo estéril, viendo que no le daba hijo a su esposo, le entregó su sierva Bila a Jacob para que Bila diera hijo para los dos, para ella. Y Bila dio 2 hijos para Jacob. Viendo Lea que Raquel ha entregado su sierva Bila a Jacob, ella también entregó su sierva Silpa a Jacob para que su sierva diera también 2 hijos. Y así fue. Silpa dio 2 hijos también a Jacob. Era como una competencia entre las 2 mujeres. Ahí vemos que ya Jacob tenía 8 hombres, 8 muchachos. Y pasado tiempo, y Lea, volvió a estar con Jacob y tuvo 2 hijos y una hija, Dina. Vemos en total, Lea le dio a Jacob 7 hijos, 6 varones y una hembra. Al final de todo esto, Dios acordó de Raquel y Raquel concebió y dio su primer hijo a Jacob, que era José. Vemos ahí, amado hermano, que en ningún momento Jacob quiso estar con 4 mujeres, pero le tocó estar con ellos. Y vemos que de alguna forma, aunque Dios no apoya la poligamia, Dios no fue el que dijo a Labán que engañara a Jacob. Dios no fue el que dijo a Raquel que entregara su sierva a Jacob, y tampoco a Lea para que entregara su sierva a Jacob. Dios no fue el que actuó en nada de esto. Entonces Dios no está apoyando la poligamia. A pesar de que Dios no fue el que mandó a esas mujeres a hacer todo esto, los hijos que nacieron de esas mujeres son herencia de Jehová y son bendición de Jehová para Jacob. Como dice en la palabra de Dios, en Salmo 127, versículo 3, dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de vientre. Vemos ahí la primera bendición, que es los hijos que Dios ha dado
a Jacob estando bajo el servicio de Labán. 12 hijos, 11 varones y una hembra, que es Dina. Vamos a ver la segunda parte de ese bosquejo que nos habla de cómo Dios enriqueció a Jacob. Vamos a leer desde el versículo 25 en adelante. Dice así: Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo. Déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate experimentados que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hiciere por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderás por mí mi honradez mañana, cuando venga a reconocer mi salario. Todo la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y todas aquellas que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos, y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Vemos, amado hermano, aquí Jacob sintió que era momento de regresar a la tierra prometida, a Canaán, porque allí Dios lo bendecirá, allí Dios hará su voluntad en su vida, porque le toca regresar a Canaán, a la tierra de su padre, la tierra que Dios ha prometido a la descendencia bendecida, que es Jacob. Pero Jacob le señala a Labán el salario de su servicio. ¿Y qué hizo Labán? Labán le negó el salario. Y Jacob tuvo que servir a Labán otros 6 años más para poder tener su salario de su servicio a Labán. Y eso no le agradó a Dios para nada. Pero vemos que las humillaciones de Labán a Jacob y esa humillación que Jacob ha soportado muestra la humildad del corazón de Jacob, y también muestra el temor de Dios, de Jacob hacia Dios. Y vemos que la palabra de Dios nos dice que Dios bendice a los humildes con riqueza, con honra y con vida. Vamos a leerlo en Proverbios capítulo 22, versículo 4. Dice así: recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. La recompensa de la humildad, de ser humillados y aceptar ser humillados porque Dios lo permite. La recompensa de temer al Señor es riquezas, honra y vida. Y eso que vamos a ver aquí, como Dios bendijo grandemente a Jacob porque fue humilde, porque temía al Señor. Jacob podría huir, buscar una solución fácil, dejando a su esposo, su hijo: no aguanto más. Pero Jacob se humilló, aceptó su condición, aceptó lo que le ha pasado, se humilló, un corazón humilde, sirvió 6 años más a su suegro avaro. Jacob temía al Señor y Dios le recompensa con riquezas, le recompensa con honra, le recompensa con vida. Vamos a leer desde el versículo 37. Dice así: tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondadura blanca, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mondado delante del ganado
en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebía las ovejas delante de las varas y parían borregos listados y pintados y salpicados y diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponían con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte, y no lo ponían con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concebieses en la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no lo ponían. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas, y siervos y camellos y asno. No hay nada científico en lo que Jacob hizo en este lugar, de poner cosas pintadas para que las ovejas parieras pintadas. No hay nada de ciencia allí. Lo que pasó en la mente de Jacob es que era imposible que Jacob tuviera salario de su trabajo a Labán, porque Labán había apartado todas las cabras, todos los machos pintados, listados, del rebaño que le tocaba a Jacob apacentar. Era imposible, humanamente hablando, que Jacob tuviera un salario allí. Era una manipulación, era un engaño. Y Jacob actuó de esa forma, pensando que así le van a hacer. Pero en el capítulo 31, Dios le revela a Jacob cómo fue que le nacía ovejas, cabras manchadas y listadas, porque Dios mismo enviaba ovejas, machos listados, manchados, para que estuviera con las ovejas, con las cabras. Así fue que Dios bendijo, enriqueció en gran manera a Jacob. Pero vemos que esa acción de Jacob sí lo mantenía ocupado, le daba la tranquilidad, y como vio que había resultado, lo seguía haciendo. Pero Dios, que justo, le reveló que nada de esto fue lo que le hizo tener riquezas, sino que Dios mismo fue el que despojó a Labán para bendecir a Jacob. Aquí vemos, amado hermano, que cuando nosotros aceptamos las humillaciones que Dios permite, Dios permite que seamos humillados. Muchas veces nos toca pasar por humillaciones, procesos difíciles. Muchas veces nos toca mostrar humildad en nuestros corazones. Y cuando nosotros nos mantenemos humildes, porque tememos a Jehová, porque amamos al Señor, al final de la jornada, al final del tiempo, tendremos riquezas, tendremos honra y tendremos vida. Como nos dice Proverbio 22, versículo 4, la recompensa de la humildad y del temor a Jehová es riqueza, honra y vida. Vamos a orar. Padre, doy gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Tu palabra nos enseña esa verdad. Vemos el corazón humilde de Jacob. Él no buscó solución fácil, huir de su responsabilidad. Él te temía a ti, Señor, y se humilló bajo Labán, que era avaro, malo. Se humilló y tú le has bendecido grandemente y tú has glorificado en su vida, Señor. Te doy gracias, Señor Padre, por esa enseñanza que nos da a nosotros a ser humilde y a temerte a ti. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén.